terminando y el capítulo 22 que vamos a iniciar hoy. La sección que nos corresponde entonces va de Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 37, hasta el capítulo 22, versículo 21. Es una sección bastante generosa y es muy común por causa de la forma en la que está escrito el libro, de grandes secciones que contienen verdades de hechos históricos innegables para entender el desarrollo de la iglesia. El título de esta enseñanza es Una defensa ejemplar en Jerusalén. Una defensa ejemplar en Jerusalén. ¿Y por qué ponemos exactamente en Jerusalén? Porque Pablo tuvo que hacer varias defensas, pero esta tiene un valor especial con respecto a su labor y a su ministerio. La estructura entonces del texto escogido para esta noche es del capítulo 21, del 37 al 40, Pablo pide una oportunidad de defensa. Del capítulo 22, del 1 al 5, muestra cómo era su conducta previa antes de su conversión. Del capítulo 22, del 6 al 16, cómo fueron las circunstancias de su conversión, y del 17 al 21, la comisión posterior a su conversión. Así que si usted observa bien los subtítulos o la estructura, estamos hablando de que Pablo está presentando una defensa en Jerusalén mediante su testimonio. Es la forma que él está utilizando para defenderse de este momento crucial en su vida ministerial. Y presenta su testimonio en una estructura de 3 puntos. Cómo era antes su vida de la conversión, cómo se dio su conversión y cuál fue la comisión que Dios le asignó. Vamos entonces a iniciar leyendo el primer fragmento, capítulo 21, versículo 37 al 40. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Recordemos el contexto entonces de lo que está sucediendo. Pablo viajó a Jerusalén por orden del Espíritu Santo. Al llegar a Jerusalén y luego de visitar a sus hermanos y de cumplir un voto para demostrar que él no era un antijudío o un hombre que estaba llevando a los judíos a apostatar de sus tradiciones, es capturado por una turba enardecida de judíos. Es tal lo que ocasiona esto que toda la ciudad entra en una gran turba. Pero esta persecución contra Pablo no tiene ningún fundamento, son puras especulaciones malintencionadas que está haciendo que la masa se llene de ira y quiera matar a Pablo. Es tal lo que sucede que entonces Pablo es tomado, pero mientras está siendo tomado es golpeado, maltratado. Pero vimos el miércoles pasado que en la providencia de Dios, Él utiliza todas estas circunstancias para un plan divino de llevar el evangelio a Jerusalén, pero posteriormente también a Roma. Cuando miramos las situaciones en lo horizontal, podríamos pensar lo que estaba viviendo Pablo y decir: Señor, pero qué gran tragedia tiene que afrontar este servidor fiel tuyo. Pero hay una gran diferencia entre lo que nuestros ojos ven en lo horizontal y las cosas como se ven en lo vertical. Pablo aparentemente estaba pasando un mal momento, pero a los ojos de Dios todo esto no era accidental, era intencional y tenía un propósito divino. Dios estaba utilizando esta situación
para que el evangelio pudiera ser predicado una vez más al pueblo de Jerusalén, a todos los que habitaban en estas tierras. Si Pablo se hubiera presentado simplemente de manera voluntaria a presentar el evangelio, hubiera sido naturalmente apresado, matado y silenciado. Pero notan cómo Dios mueve todas las circunstancias para asegurar sus propósitos. Pablo, un hombre que muy seguramente por su condición no tenía ni siquiera con qué pagar una escolta. Él no tenía con qué pagar una escolta, pero Dios sí tenía cómo proveerle un ejército. Nada más y nada menos que los romanos se encargaron de custodiarlo en este intento de los judíos por asesinarlo. Así que Pablo no tenía con qué pagar una gran escolta, pero Dios es el Dios de todos los ejércitos. Esta protección provista de manera sobrenatural garantiza que Pablo pueda dirigirse a esta masa enardecida para predicar fielmente el evangelio. ¿Notan la diferencia entre cómo nosotros vemos las cosas y cómo Dios opera en ellas? Toda circunstancia que afronta el pueblo de Dios siempre estará encaminada en el decreto eterno y perfecto de Dios. Nada se sale de su perfecto plan. Y de manera particular en nuestro caminar y en nuestras circunstancias es totalmente igual. Pero ¿qué hace Pablo entonces en este inicio de su defensa? Se dirige a este comandante utilizando el idioma griego. Pablo era un hombre sabio, piadoso, pero supremamente astuto. Utilizaba con asombrosa perfección, en cada momento, con contundencia, todas las provisiones que Dios había dado antes de su conversión. ¿Y qué sucede cuando este hombre habla en griego? Inmediatamente causa la atención de aquel hombre que lo tenía preso. ¿Y la razón? En esta época en particular, el griego hacía parte solo de una población culta y educada de la sociedad. Así que inmediatamente llama la atención y dice, ¿acaso este no es el egipcio? Pero pongámonos en contexto. Hace unos días atrás, previo a este suceso, se había levantado un egipcio presentándose como profeta y salvador. Había convocado, dice Josefo, un ejército de más de 30,000 hombres que creían que él iba a destruir las murallas de Jerusalén e iba a deshacerse de todo el ejército romano. 30,000 hombres. Para este momento, 4,000 sicarios. Sicarios, como bien ya lo hemos estudiado, tiene que ver con la sicap, un cuchillo que ellos utilizaban para asesinar. ¿Quiénes eran los sicarios? Hombres que surgieron particularmente en el gobierno de Félix para rebelarse contra dos poblaciones, contra los romanos y contra los judíos que prestaban sus servicios a Roma. Los sicarios entonces esperaban las festividades del pueblo de Israel y con efectividad y astucia clavaban el puñal sobre sus víctimas y se escabullían. He ahí el origen de la palabra sicario. Y eran 4,000 sicarios, 4,000 asesinos. Jerusalén estaba turbada. Había una conmoción civil significativa. Y Roma, como bien lo muestra la historia, cada vez que sucedía esto, era contundente en su proceder. Inmediatamente, bajo las directrices de Félix, envían sus tropas, vencen a estos 4,000 sicarios, mueren cientos de hombres que estaban con este egipcio. Él se escabulló y no se sabe qué pasó con él. La turba desapareció y estas intenciones quedaron sin efecto. Así que en Jerusalén estaban buscando un tal egipcio que causaba una gran movilidad de masas. Cuando Pablo llega y empieza a suceder esta conmoción, lo primero que piensan los romanos es: este hombre ha aparecido nuevamente, tenemos que tomarle mano ya. Y note esto en la providencia de Dios. Si no hubiera sucedido unas semanas atrás lo del egipcio, los romanos no hubieran intervenido en la protección de Pablo, porque eran asuntos de la ley que a ellos no les competía. Pablo simplemente hubiera muerto en las manos de esta turba enardecida.
Pero en la providencia de Dios, un villano se escapó y los romanos creyeron que era Pablo. ¿Cómo obra Dios? De esta forma, entonces Pablo es escoltado, pero ahora se dan cuenta que no es el egipcio. Pide hablar, muestra que no es de una ciudad cualquiera. Parece orgulloso su actuar, pero de ninguna manera. Es inteligente y responsable. Y le dice, yo no soy de una ciudad cualquiera. Yo soy de Tarso. ¿Qué era Tarso? Tarso para este momento era un lugar de importante formación cultural. Era la competencia directa de Atenas y Alejandría. En esta ciudad eran formados los hombres mejor preparados a nivel intelectual y gozaban del dominio de ambas lenguas, de la lengua hebrea y de la lengua griega. Cuando estudiamos la carta a los Efesios, recordamos qué era Pablo y dónde había crecido, y cómo Dios en su providencia y en su soberanía permitió que Pablo naciera en este lugar para gozar de todas las habilidades intelectuales y de carácter para poder cumplir con la misión que luego le sería encomendada. Así que la ciudad en la que él vivió tampoco fue un accidente. Es ahora donde nos damos cuenta la importancia que tuvo hasta el lugar donde fue criado. Con Dios nada es accidental, ni la familia en que nacimos, ni el sector donde fuimos educados, ni el contexto cultural en el que nos desarrollamos, porque todos estos elementos han incidido en nuestro carácter. Y una vez el Señor nos toma, todas esas experiencias, muchas de ellas dolorosas, otras de bastante alegría, terminan siendo bien utilizadas para su propósito eterno. Así pasó entonces con Pablo. Muestra su credencial, el hombre le permite hablar, pero ahora ¿qué hace? Habla en otra lengua, en lengua hebrea. ¿Para qué? Para captar la atención y el respeto de toda esta masa enardecida y poder comunicarse de manera efectiva. Pero ¿qué quería Pablo si este pueblo lo único que quería hacer era matarlo? Pablo solo tenía un interés: cumplir con la tarea que le fue comisionada. Predicar el evangelio de Cristo, cueste lo que cueste. Entonces, Pablo una vez muestra lo que más adelante quedaría reflejado plenamente en Romanos 10:1. Mire lo que dice. Pablo, escribiendo en la carta a los Romanos, dice lo siguiente: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo, el apóstol de los gentiles, cumplió día a día su tarea comisionada, pero su corazón vivía desesperado, en el buen sentido, por la salvación de su amado pueblo. Por eso donde él llegaba, antes de ir a los gentiles, siempre hablaba al pueblo judío, porque su corazón ardía por la salvación de este pueblo. Ahora inicia entonces su discurso de defensa. Acompáñeme por favor al versículo 1 del capítulo 22. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Pablo inicia entonces utilizando un lenguaje de respeto hacia sus prójimos. Los llama hermanos y se dirige a las autoridades que están presentes. Recuerde que el término padres se le atribuía a las autoridades representativas dentro de las distintas tribus en el pueblo de Israel. Eran los líderes de cada aldea. Y Pablo los está reconociendo como autoridades, los está reconociendo como hermanos. ¿Y qué está haciendo con eso? Desde su saludo les está diciendo: lo que se dice de mí, de que soy un antijudío, no tiene peso ni fundamento. De hecho, yo no estoy en contra de ustedes, yo los amo. Y ahora permítanme defenderme delante de ustedes. Al oír, versículo 2, que hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo:
yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. ¿Qué está haciendo Pablo? Está diciéndole, hermanos, veo que ustedes están mostrando gran celo por Dios y por su ley. De hecho, ustedes me han tomado porque creen que yo estoy llevándolos a rebelarse contra Dios y contra sus mandatos. Pero permítanme derribar esas mentiras y esos engaños que están utilizando. Yo soy judío, y no cualquier judío, un obediente servidor de Dios, instruido nada más y nada menos que por Gamaliel, un doctor de la ley, miembro del Sanedrín. Así que yo no estoy atacando lo que Dios les ha ordenado, pues yo, al igual que ustedes, soy un hombre que se movió por un celo hacia Dios. Pero miren lo que sigue mostrando. En esta primera carta, o en esta primera parte más bien de su biografía, empieza a tocar varios aspectos. Yo era un perseguidor de la iglesia. No solo un hombre celoso, ustedes están con celo delante mío, pero no solo la perseguí, yo mismo me encargué de llevarlos presos y de permitir aún la muerte de estos si era necesario. Yo mismo recibí respaldo del Sanedrín con cartas escritas por el mismo sumo sacerdote para deshacerme de todos los que seguían este camino. A los del camino era una forma despectiva de referirse de los seguidores de Cristo, tan despectivo como el término cristiano. Sus inicios en la iglesia, estos dos términos no eran un calificativo favorable, eran de desprecio y exclusión. Y Pablo dice, yo los perseguí y no me importaba si eran hombres, mujeres o niños, a todos los trataba con severidad. Así que alto, que tienen enfrente no a un judío celoso de la ley, instruido nada más y nada menos que por Gamaliel y perseguidor de los cristianos con ahínco. ¿Lo dudan? Consulten con el Sanedrín y el sumo sacerdote. Pablo va a insistir en todos los aspectos de su biografía en dar evidencias tangibles de su afirmación. ¿Recuerdan por qué? Porque para que en el pueblo judío, un testimonio tuviera validez, necesitaba ser confirmado mínimo por 2 testigos. Así que Pablo está diciendo, todo lo que ustedes creen acerca de mí es falso y es infundado sin ninguna razón. Y si no creen mis palabras, pueden indagar en el Sanedrín y aún con el sumo sacerdote, pues a ellos servía con diligencia. Qué gran elocuencia tenía Pablo, pero qué gran precisión para poder defenderse. Así que inicia mostrando cómo era él antes de conocer a Cristo. Asesino, perseguidor acérrimo de la iglesia. Fue él quien celebró, aplaudió y tomó las capas y las vestimentas de aquellos que apedrearon a Esteban. Como lo veíamos al inicio del estudio de Hechos, era tan diligente en su trabajo que se la pasaba verificando casa por casa hasta poder encontrar a los creyentes. Era obsesionado en su tarea
porque él pensaba tener un celo santo. Y por eso les dice, yo tenía un celo como el de ustedes. Pero miren la segunda parte de su testimonio. ¿Cómo se da su conversión? Versículo 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Miren lo que está haciendo Pablo. Yo, perseguidor de la iglesia, al servicio del Sanedrín, instruido por Gamaliel, intachable en el conocimiento de la ley, iba camino a Damasco a seguir persiguiendo a los cristianos. Esa era mi voluntad, ese era mi deseo, ese era mi propósito. Pero de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. El perseguidor ahora se convierte en perseguido. Jesús pone freno a su propósito de maldad. ¿Y qué sigue? Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo, que vuelve a citar. Testigos. Está diciendo, y quiero dejar claro que esto no me lo estoy inventando. Los hombres que iban conmigo escucharon esta voz, vieron esta luz, solo que no lograron comprender lo que se me estaba comunicando. Y le dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. ¿Notan que Dios es experto en llevar a sus misioneros con todo pago y gratis? Pero hubo un cambio en este momento. Y Pablo lo está dejando claramente expresado. Yo inicié con una intención, pero en ese caminar, Cristo mismo, el Señor de señores, cambió mis planes y me ordenó lo que ahora debía hacer. Ya no estaba haciendo mi voluntad, sino ahora estoy haciendo la voluntad de Dios. Nota el cambio que le está comunicando Pablo a su audiencia. Yo creía tener un gran celo por Dios, pero en mi camino a Damasco me di cuenta que no era un celo santo, sino un celo pecaminoso, y que en lugar de estar agradando a Dios, estaba despreciando a mi Señor al no reconocer a Jesús como el Mesías prometido. Versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, ¿por qué habla de Ananías? Un testigo más para esta siguiente fase de su testimonio. Varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Pablo no dijo Ananías un seguidor más del camino, lo era. Ananías un cristiano, no. Recuerde que él está mostrando que él no está atacando a los judíos. Y está diciendo, mi situación fue corroborada nada más y nada menos por Ananías, un hombre piadoso según nuestra ley. Un hombre respetado en Damasco, con buen testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Si quieren, consulten en Damasco. ¿Quién era este hombre? Porque si gozaba de buen testimonio entre los judíos, ¿qué quiere decir? Que habían más de 2 judíos que podían corroborar la vida de piedad de este varón. Pablo está dando evidencias irrefutables de la veracidad de su enseñanza, de su testimonio. Mientras les está predicando el evangelio,
se está defendiendo de manera admirable. Y miren lo que sigue diciendo. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Cómo llamó Pablo a su masa enardecida? Hermanos y padres. ¿Y qué dijo Ananías? El Dios de sus hermanos y de sus padres te escogió para que hagas su voluntad. Es Dios quien te comisionó. Dios es quien escoge a los que ha de salvar y es quien escoge a los que han de servir. La elección soberana de Dios está manifiesta para salvación, pero también para sus servidores. Es Dios quien elige a quienes quiere que le sirvan. Es Dios quien elige a cada uno de los que serán salvos. Porque si Dios no elige, nadie lo elegirá a él. Porque si Jesús no hubiera tomado a Pablo, Pablo no hubiera ido hacia él. Su interés era destruir a todos los que creían en él. Qué hermoso es ver la elección en todas sus expresiones. Asimismo éramos nosotros, detractores de la ley, camino a nuestra destrucción, pero Él nos eligió, porque nosotros no podíamos elegirle a Él. ¿Y para qué escogió a Pablo? Para que conozca su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Nota usted el énfasis del testimonio que da Pablo? Qué distinto a los testimonios de este tiempo. Quiero contarte mi testimonio. Yo un día empecé a buscar a Dios y por lo que Dios me ha mostrado, yo logré cambiar mi vida. Yo salvé mi matrimonio, yo salvé mis finanzas. Yo. Un testimonio bíblico no pone al yo como el centro. Pone el poder soberano y la gracia inmerecida de Dios como el centro del mensaje. Pablo está diciendo, yo era un pecador, pero he aquí, Jesús fue mi Salvador. Me eligió, me tomó, de perseguidor suyo, me convirtió en su siervo y en su misionero. Así que, ¿cuál es el propósito de este testimonio? Dar defensa, pero por sobre todo, mostrar el poder y la gracia de Dios en la soberana salvación de las personas. No se trata de los logros de Pablo, el mensaje de este testimonio, los logros de Dios a través de pecadores como Pablo. Hermanos, cuando nosotros comunicamos nuestro testimonio, lo cual es útil, un correcto testimonio cristiano debe mostrar, primero, claramente que éramos grandes pecadores. No que íbamos caminando hacia nuestra destrucción, íbamos corriendo hacia nuestra destrucción, lejos de Dios. Pero Dios, que es grande y rico en misericordia, extendió su mano, nos llamó eficazmente porque desde antes de la fundación del mundo nos predestinó. Un llamamiento irresistible. Pero luego, ¿qué produce? Un cambio. Él, no yo.
He aquí entonces el testimonio de Pablo: yo solo soy un gran pecador, que Dios tomó por gracia para hacerme ahora su humilde servidor. Él salva, Él limpia y Él perdona. Nosotros lo único que sabemos hacer es pecar y pecar. Pero Él nos lava, nos limpia y nos hace siervos útiles a pesar de ser hombres inútiles. ¡Qué gran Salvador está presentando Pablo a su audiencia! Reconoce entonces su pecaminoso proceder, exalta la gracia y el poder soberano de Dios y muestra su nueva condición de siervo. Volvamos al texto, por favor. Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Versículo 16. Hay algo importante en esta situación. Pablo ha descrito la acción soberana de Dios, pero también Lucas se asegura de registrar la responsabilidad humana. Dios salvó, pero el hombre es responsable de actuar diligentemente en lo que Dios ha comisionado. Pablo diligentemente tuvo que ir a las aguas, hacer pública su fe, hacer evidente el lavamiento de sus pecados por causa del nombre de Cristo. Versículo 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, ¿dónde? En el templo. Es decir, que él no estaba denigrando del templo. Ahora que está haciendo la voluntad de Dios, Jesucristo el Señor va al templo. Y en ese momento me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y aguardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Nota usted el sentimiento de Pablo en esta parte del relato? Oh, mi Señor, ¿acaso al ver lo que ha sucedido en mi vida, ellos no verán tu grandeza y creerán también en quien tú eres? Pablo tenía un amor elevado por el pueblo judío y les está diciendo: aún yo quise quedarme porque les amo y quiero que conozcan a aquel al que ahora les sirvo por su voluntad, no por mi voluntad. Al Dios de nuestros padres. Pero el Señor dijo: en Jerusalén no escucharán tu testimonio acerca de mí. ¿Y esto por qué tenía que ser así? Para cumplir la profecía: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. ¿Se imaginan la tensión que libraba Pablo en su corazón al ver que la luz vino a los suyos y los suyos le despreciaron? Que ahora un pecador como él había sido salvo y ahora se presentaba delante de ellos para rogarles que creyeran en el único Señor y Salvador. ¿Qué nos muestra entonces Pablo en su defensa? La experiencia que él vivió particularmente como siervo de Dios, pero nos muestra tantos aspectos gloriosos de la salvación. Como Dios toma pecadores, los lava, los limpia, pero los convierte en siervos suyos, cambia sus afectos.
Pablo entonces está mostrando la gloriosa obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos entonces aprender de manera práctica en este testimonio? Primero, el testimonio de Pablo nos recuerda que Jesús no es un maestro más, no es un charlatán como ese egipcio del que tanto se hablaba, no es un falso Mesías como los judíos mismos lo anunciaban y como Pablo también lo dijo como perseguidor de la iglesia, pues su boca fue callada, pero recibió unas nuevas palabras. Ahora, aquel que se burlaba de Jesús y lo tildaba de falso Mesías, ahora les dice: yo creí lo mismo que ustedes, pero ahora soy testigo de que este Mesías es el Mesías prometido, de que Jesús no es un charlatán, es el único Salvador. Escuchen su voz y crean. Él es el único Salvador. Este texto también nos muestra la providencia de Dios, pues lo único que hizo posible que este sermón pudiera darse a esta masa enardecida fue la escolta que Dios proveyó para cuidar a su siervo. Mis hermanos, cuando el Señor nos llame a dar defensa, Él será quien se encargue de proveer todos los recursos necesarios para hacerlo. Pero como lo hemos visto en Hechos de los Apóstoles, todos tenemos una tarea distinta. Algunos moriremos dando defensa de la fe. Otros seremos protegidos mientras damos defensa. Volvemos a preguntarnos, ¿fue mejor Pablo que Esteban? De ninguna manera. Dos hombres piadosos utilizados para un mismo propósito con dos aparentes finales totalmente distintos. Uno murió en su primer sermón. El otro fue usado para hablar a gentiles y a judíos. No hay mejor defensa, queridos hermanos, que presentar el Evangelio. Seremos atacados, denigrarán de nosotros, pero que cuando demos defensa, antes que tratar de limpiar nuestro nombre, podamos hablar de Jesucristo. Podamos decir: tú dices que soy un pecador, permíteme mostrarte que soy mucho peor de lo que tú pensabas, pero déjame mostrarte aquel que me salvó. Déjame hablarte de aquel que cuando yo merecía mi muerte, me tomó, me lavó y me limpió y ahora me ha hecho siervo suyo. Y note el tono que Pablo utilizó durante todo su discurso. Nunca dejó de hablar con compasión a su audiencia. Debemos ser contundentes en la predicación del Evangelio. Pablo no minimizó a Jesús. Dijo: Él es el Señor, Él es el Dios de nuestros padres, Él es el único que salva, Él es el único que perdona. Pero nunca dejó de hablarles con compasión. Nunca dejó de mirarles con amor. Pues Él sabía que la única razón por la que no estaba al otro lado del cerco fue por Cristo y no por sus méritos. Cuando estemos dando defensa de nuestra fe, seamos firmes en presentar quién es Cristo, pero hagámoslo con la compasión necesaria para que sea evidente que lo que queremos no es ganar un debate, sino la salvación de quienes nos escuchan. Esa debe ser nuestra bandera en la predicación del Evangelio. ¿Un testimonio es útil? Claro que sí. Pero si queda claro esto: somos pecadores y Él es un gran Salvador. Si ese no es tu mensaje, tu testimonio no sirve para nada. El hombre traza caminos que parecen que conducen a la vida, pero en realidad nos llevan a la muerte.
Hay muchos hombres en este tiempo que tienen un gran celo religioso, pero están totalmente alejados de la voluntad de Dios. Cuidado, mi amigo. No confunda ser un hombre apasionado y religioso que publica en sus redes sociales cuanto mensaje parece llamativo para tumbar la cabeza de cuantos quieres dañar. Pues puedes ser un gran celoso religioso en tus afirmaciones y tener tu corazón totalmente lejos de Cristo. ¿Cómo les invito a que usen muy bien sus redes sociales para levantar la bandera de Cristo? Pero para que quienes los lean también vean la compasión de un pecador que fue salvo por gracia. Es una pena que creyentes y particularmente nosotros que militamos en la esfera reformada, a veces en nuestras publicaciones exhibamos con empeño la verdad, pero sin una pizca de compasión. Y eso es una gran vergüenza. La radicalidad de nuestra fe, la firmeza de nuestras convicciones jamás deben estar separadas de la convicción y la compasión al pecador. Pues si soy salvo por gracia, ruego que esa misma gracia que me salvó salve a aquellos pecadores a los cuales le estoy hablando. Este testimonio también nos muestra algo. Hay un claro antes y después de una verdadera conversión obrada por Dios. Cuando hay una conversión real, este fenómeno se repite. Un gran pecador, mientras corre a su destrucción, es tomado por un soberano Dios que muestra su poder y gracia. Nos lava, nos limpia, nos da nuevas vestiduras y ahora nos hace siervos, esclavos por amor. Ahora ya no vivimos más a los intereses del mundo y a nuestras pasiones egoístas. Ahora solo queremos hacer una cosa, la voluntad de Dios. Pues el testimonio de Pablo, aunque dista de nuestra experiencia particular en forma y en detalles, en esencia debe tener los mismos matices. Eres un gran pecador que ha sido lavado por un gran Salvador y que ahora sirve fielmente a la voluntad de Dios. Porque si dices tener una gran conversión sin un gran cambio con respecto a ese gran pecador, tu conversión no es genuina. Porque toda conversión marca un antes y un después. No por nosotros, entiéndase esto bien, por la soberana y poderosa operación de Dios en aquellos que salva. Tal vez nuestro ministerio no sea tan prometedor, efectivo como el de Pablo, pero todo creyente que ha sido salvo por gracia ha sido llamado a ser un siervo en el lugar donde se encuentra y con los medios de gracia que Dios le ha provisto. Así que, hermanos, aprendamos de Pablo a que el centro de nuestros discursos sea Cristo, aquel que salva grandes pecadores como nosotros, los lava y los limpia y los convierte en grandes servidores y esclavos por amor. Hablemos del único que es Señor y que tiene potestad para salvar y para perdonar. Seamos diligentes en hacer cuanto dependa en nosotros para que el nombre de Cristo sea glorificado y que nuestro mensaje deje claro que nuestro Dios es poderoso, que su gracia es mayor a pesar de que nosotros somos grandes pecadores. Señor, muchas gracias por este testimonio que Pablo utiliza en su defensa, por recordarnos tu impresionante operación para salvar a pecadores de la más vil calaña y tomarlos para ser de ellos siervos tuyos. Y Señor, que hoy podamos decir junto al apóstol Pablo: un día iba tras mi propia voluntad y mis propios intereses,
pero ahora solo persigo una cosa: hacer la voluntad de aquel que me salvó. Mi Señor, aviva este santo deseo en cada uno de nosotros: hacer tu voluntad y nada más que tu voluntad, cueste lo que nos cueste. En Cristo Jesús. Amén y amén.